Bien, hermano. ¿Tiene su Biblia? ¿Cuántos la trajeron? ¿Cuántos no la trajeron? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia? Todos tienen Biblia, por Dios. Aleluya. Bueno, hermano, abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, no Corintios, Crónicas. Capítulo número 17. Crónicas, segundo libro de Crónicas, 17. Ahora, antes de que leamos, quiero decirle una cosa que puedo decir que el pastor la ha aprendido desde hace mucho rato. Y que nosotros en el tiempo también la hemos aprendido. Yo sé que cuando usted lee el Nuevo Testamento, de pronto no hay muchas historias como en el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo aquí? Deja un rato quieto con el teléfono. Él está proyectando algo y está probando. Amén. ¿Estamos aquí? Diga, yo sujeto mi mente a la palabra. Llevo mi mente libre de toda distracción hoy, en el nombre de Jesús. Dejo atrás toda preocupación, todo afán. Y yo llevo cautivo en mi pensamiento a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Lo recibimos, Señor. Amén. Bien, le doy este tips, por así decirlo. En muchos años atrás, cuando la gente leía el Antiguo Testamento y luego se encontraba con el Nuevo Testamento, por así decirlo, porque es la costumbre que nos llevó a llamarlo de esa manera, siempre podemos tener la tendencia de llevar el Nuevo al Antiguo e interpretar el Nuevo Testamento al Antiguo. Y diga, no es así el orden. Jesús una vez le dijo a los fariseos, ustedes han perdido lo esencial de la ley. Dejaron lo más importante, han diezmado la menta, el comido, pero se olvidaron de la importancia de la ley que era el amor, la fe y la misericordia. O sea, lo que quiere decir es que desde Génesis hasta Malaquía diga, hay fe, hay amor y hay misericordia. Obviamente, eso era la sombra de las cosas, pero en el Nuevo Testamento se nos da mayor luz de los principios del reino de Dios, porque era un misterio. Entonces, cuando nosotros hacemos lo inverso, tomamos la base del Nuevo Testamento y leemos en esa base el Antiguo Testamento, entonces vamos a comprender muchas cosas que anteriormente no podíamos ver. ¿Me explico? Si aprendemos lo que es fe, si aprendemos lo que es amor, lo que aprendemos misericordia, entonces en todas las historias de la Biblia, desde Abraham, por todos los profetas y por todos los hombres que Dios llamó, y aún aquellos que obedecieron a Dios, vamos a ver fe, amor y paciencia. En aquellos que obedecieron a Dios y en aquellos que desobedecieron a Dios, vamos a ver lo contrario a eso. ¿Me expliqué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí hay un caso muy particular. Quizás, diga hermano, la palabra de Dios nos enseña en cualquier situación. Nos enseña, sea con la enseñanza directa o por medio de ejemplos de personas. Pero los principios son los mismos, diga, los principios son inalterables. Si funciona en el Nuevo Testamento, funcionó en el Antiguo Testamento. Y si funcionó en esos hombres, diga, va a funcionar y va a funcionar en nosotros, porque la palabra de Dios nunca se va a alterar. Ahora, para ir resumiendo, porque esto es un poquito largo, pero voy a tomar los puntos más puntuales y valga la redundancia para que usted vea las cosas en la medida que la palabra misma nos va a hablar. Yo lo que voy a hacer es leer, voy a explicar algunas cosas, pero usted me va a seguir en su Biblia. ¿La trajeron? Ok. Diga, esta enseñanza se llama ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Así? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Bien. La Biblia, hermano, vamos a tomarnos aquí el tiempo. La Biblia habla mucho, por lo menos en lo que es Crónicas, Reyes. Habla mucho porque el propósito de esos libros se escribió para aquellos que estaban exiliados.
se cree que se escribió Esdras. Y el propósito de los libros era mostrar cuando los reyes seguían a Dios, qué sucedía para con el pueblo de Israel, y cuando los reyes no seguían a Dios, qué sucedía para con el pueblo de Israel. Y era una forma de demostrar que Dios es el principio de todo éxito, de todo bienestar que una nación, que un individuo puede tener en su vida. Si Dios no es lo primero, lo demás se cae por muy bonito que sea. Entonces, la Biblia habla y pone un estándar de aquellos quienes siguieron a Dios, quienes honraron a Dios, quienes obedecieron a Dios, y aquellos en que siguieron a otros dioses. Y muchas veces se toma a David o a un rey bueno como una referencia en el caso de los reyes de Judá, y en los casos de los reyes de Israel se toma como mal ejemplo al rey Acab. ¿Se acuerdan? El mismo que enfrentó a Elí, el mismo que estuvo en el tiempo de Elí. Ahora, la Biblia habla de este caso de Josafat. Diga Josafat. Dice la Escritura, hablando de Josafat, que tomó el lugar de su padre Asa, y dice la Escritura que Josafat se hizo fuerte contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel era una nación que ya estaba dividida, dedicada a la idolatría, se había olvidado de Dios, y sencillamente eso había marcado la diferencia entre lo que era el reino de Judá y el reino de Israel. Ahora, este hombre, dice la Escritura, que él comenzó poniendo ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Estoy leyendo el versículo 2. Y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades que Efraín su padre había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. Esa es la primera cosa que se dice de él. La referencia. Dice, diga conmigo, no hay mayor bendición por sobre todas las cosas. No hay una mejor referencia que de ti puedan hablar y decir, y Dios mismo pueda decir que Él está contigo. ¿Me está siguiendo? Hay gente que dice, ay, para que me vean que yo tengo millones. El hombre que tiene millones. Pero ¿de qué vale tener millones si no se tiene a Dios? Usted me estoy explicando. Yo sé que me está entendiendo. Ahora, no es que los millones, si Dios te lo da, no sea mal, porque vamos a ver aquí lo que sucede. Pero diga, lo primero es Dios. Jesús el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿A quién se nombra el primero? Diga Dios. Dios es lo primero. Entonces dice, y Jehová estuvo con Josafat. Ahora, ¿por qué Dios estuvo con él? Aprobando las cosas, bendiciendo. Le dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Él se definió por Dios. Dice la Escritura, el verso 4, sino que buscó al Dios de su padre. Pero hay una referencia también, diga, buscar a Dios. No quiere decir que Dios se perdió. Ese habla de esa persistencia, de ese requerimiento por Dios, de ese anhelo por Él, de poder conocer, de poder comprender su pensamiento. Y es por eso que añade y dice que él también anduvo en los mandamientos de Dios, que es otra cosa que decir, él anduvo en la palabra. Dios estaba con él, pero él también procuró, él buscó, él insistió, él persistió en esa búsqueda continua y personal. Y dice la Escritura, no según las obras de Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había dado la tarea de olvidarse de Dios, de olvidarse de la palabra y hacer lo que ellos querían y lo que su corazón y su deseo le decían. Ahora, dice entonces el verso 5, fíjense, ¿qué trajo como consecuencia? ¿Qué hizo Dios en base a eso? Cuando Él le dio la prioridad a la palabra de Dios, cuando Él buscó al Señor, cuando de alguna manera su corazón se centró solo en Dios, más allá de lo que su padre había hecho, más allá de las referencias, lo que otro reino había hecho, diga, Él se centró en Dios. Y Dios, por tanto, dice la Escritura, confirmó el reino en su mano. Su autoridad fue confirmada. Su establecimiento como rey fue confirmada, diga, no por los hombres, por Dios. ¿Me está siguiendo? Y dice, el reino en su mano. Diga, si Dios no confirma las cosas, por más que pelees y luches, no lo vas a lograr.
Pero hay otra versión que habla y habla y utiliza la palabra que Dios estableció a Josafat. Y eso está hablando, hermano, cuando la Biblia de confirmar, diga, es dar mayor seguridad y mayor confianza a alguien o a algo. No es el hecho, diga, no es el hecho de ser firme en algo. Diga, hay que estar confirmado en eso. No es igual. Yo puedo estar firme en algo que he creído. Pero diga, eso no solo es necesario estar firme, necesitas mayor seguridad y convicción de eso. Y eso se llama confirmar, establecer, no dar lugar a dudas, no moverte ni un ápice de ese lugar, sino estar confirmado, estar establecido. Pero fíjese, Dios estaba con él buscó la palabra y esa confirmación es el resultado de un proceso. O sea, no es decir, bueno, yo me confirmo, no. En ese proceso de buscar, en ese proceso de andar en obediencia, esa mayor seguridad fue creciendo en él. Y Dios, dice la Escritura, que entonces le dio el testimonio cuando todo Judá, sin él hacer un decreto, sin él haber convocado al pueblo, sin haber sugerido al pueblo, manipulado al pueblo, no. Él cumplió con Dios y Dios le dio gracia y el pueblo lo honró trayéndole presentes a él. Todo lo que Dios trae a tu vida es bueno, pero si es el resultado de nuestra manipulación, de nuestro sentimentalismo, no sirve, hermano. Esto, gracias a Dios que estamos en la iglesia donde estamos, y usted tiene que agradecer donde estamos. Usted tiene que convencerse cada día, como nos ha dicho el pastor, que Dios lo trajo a este lugar y este es un lugar bueno para crecer. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Lo mejor de este lugar, diga cómo se llama, no es Jodanín Chasín, no es el pastor Enrique Acosta. Lo mejor de este lugar, diga, se llama Jesús. Y si Él es lo mejor en tu vida, hermano, no te sientas mal porque no te asistas a otra congregación. Lo mejor de cada congregación no lo son los pastores que tengan, es porque Jesús está en ellos. Amén. Ahora, cuando eso sucede, fíjese, cuando Dios le da entonces el testimonio a él de lo que está haciendo, dice la Escritura que entonces su corazón se animó. Y una cosa interesante es que la palabra animar, más que mostrar que alguien, él no estaba desalentado, él no estaba deprimido como para decir, bueno, Dios lo animó porque estaba deprimido. Diga, no. Animar también, animar también significa incitar a la acción. Él entonces procuró accionar más. Dios animó su corazón. Y dice la Escritura que entonces, y se animó su corazón ¿en qué? En buscar enemigos, en matar a los malvados que lo estaban persiguiendo, en fin, no, dice, en buscar en su corazón en los caminos de Dios. Diga, usted y yo necesitamos cada día animarnos en los caminos del Señor. ¿Para qué? Dice la Escritura, y dice, y quitó los lugares altos de acera. ¿En qué te vas a animar? En comprender que no hay alguien mayor que Dios, que no hay nadie más bueno que Dios, que no hay una palabra y un consejo mejor que el de Dios. Y tú te animas a seguir ese camino y a persistir, y a accionar y a obedecer. Te animas a servir a Dios. Te animas a obedecer su palabra. A no esperar que caiga un rayo. Aquí no dice que se le apareció un ángel, que vino un profeta y le incitó. No. Él procuró la palabra y la palabra le estableció el curso de su vida. Usted está viendo ahora cuando nosotros vemos estas cosas a la luz del Nuevo Testamento. No se queda una historia, se queda en algo vivo. ¿Me explico? Ahora, fíjense, verso 7. Al tercer año de su reinado, él se pudo haber quedado ahí. Pero diga, él no solamente se quedó con lo de él. Él era un rey. Él tenía responsabilidad. Y entonces dice la Escritura que al tercer año de su reinado envió sus príncipes. No envió a cualquiera, envió sus príncipes.
Ben-Ahí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen las ciudades de Jehová, de Judá, y con ellos a los levitas. Diga, príncipes levitas. Netanías, Zebadías, Hazael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Casi dicen Adonías y Odaní. No, mentira. Pero a veces agarran un consuelo, contar con estos nombres. Gracias. Y con ellos, fíjense, a los sacerdotes Elisama y Orán, diga, príncipes, levitas, sacerdotes. Él no se salió del orden de Dios. Me estoy explicando. Él hizo las cosas como él lo aprendió en la palabra. Príncipes, levitas y sacerdotes. Porque Dios había instruido que eran los levitas y eran los sacerdotes que tenían que instruir la ley del Señor. Ahora, dice luego. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo ¿qué cosa? ¿Qué tenían consigo? ¿Qué tenían consigo? Pero para nosotros, ¿qué significa? Tenían la palabra. En su mano tenían la palabra. Y recorrieron todas las ciudades de Judá. ¿Qué hicieron? Se quedaron ahí en Jerusalén. Recorrieron la ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros los sábados? Recorriendo los barrios, las calles. Estamos recorriendo. Usted quiere una campaña todos los sábados. Recorre las calles con nosotros. ¿Cuánto quiere venir? Gracias por el entusiasmo. Gracias por la emoción. Aleluya, aleluya. Ahora, hay algo hermoso aquí. Algo extraordinario. Diga algo extraordinario. Algo extraordinario. Cuando ellos enseñaron la palabra, cuando ellos procuraron y el rey procuró que en toda Judá la palabra de Dios se estableciese en los corazones, dice la Escritura, oiga bien, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. ¿Qué pasó? Ellos no se pusieron a hacer protestas, ellos no pusieron pancartas, marchas, no. Ellos ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Diga, enseñaron la palabra. Y cayó el favor de Dios sobre todos los reinos. Y dice la Escritura al final, y no osaron, no se atrevieron, ni no pensaron en hacer guerra contra ese rey. Ahora, aquí hay algo chistoso. Y traían de los filisteos presentes a Josafat. ¿Cuándo vinieron los presentes? A ver. Después que enseñaron hasta. Cuando la palabra diga fue lo primero. Porque Dios honra su palabra. Diga, hay que darle prioridad a la palabra de Dios. Si la palabra no me corta, me muestra lo necio, lo vil que soy, la palabra tiene la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentir. Y humillarnos ante el Señor. Pero dice aquí, fíjese, oiga bien. Mira aquí primero. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me sea franco. ¿Hay algún árabe aquí? ¿Hay árabe aquí? Árabe. ¿No hay árabe aquí? Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Alguna vez un árabe le ha dado algo a usted? Bueno, hermano, bueno, ¿de cuántos somos aquí? Pero hay chistes de árabe. Tu parte, Fran, tu parte. Usted sabe cuál es. Pero aquí dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado. Dios tenía que estar ahí, hermano. Que un árabe haga eso. Imagen mi tiempo. Ahora, no lo digo, o sea, lo que le estoy leyendo no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, ponga acá, cambie la palabra árabe. Un árabe puede ser aquel que no le guste dar. Pero aún así, la palabra, hermano, hará lo que para ti será imposible. Cuando Dios toque al que toque, Él vendrá porque vendrá por mandato de Dios. Hay que manipularlos, hay que forzarlos. No.
¿Qué dónde tienes que colocar tu presión? Diga, en mi alma, por así decirlo. ¿La presión en qué? En estudiar la palabra, en honrar la palabra, en dejar que la palabra sature tu mente, en dejar que la palabra sea la que te corrige, en lugar que la palabra sea la verdad de tu vida. Ahora, fíjese, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas, ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Ahora, ¿qué trajo? ¿Qué fue la causa de eso? ¿Cuál fue la causa de eso? La palabra y el Señor. El Señor y la palabra. Él no comenzó así. Él comenzó honrando a Dios. Y empezó a prosperar su vida como prosperaba. Ahora usted ve la conexión de las cosas. Si leemos esto a la luz del Nuevo Testamento y no esto, no el Nuevo Testamento, a la luz de esto, se nos va a complicar la asunto. Pero diga, si andamos en la verdad, si amamos la verdad, si honramos a Dios, no se necesita ser experto. Lo que hay que tener un corazón dispuesto. Y Dios entonces hará la diferencia. Ahora, fíjese ahora una cosa interesante. Este hombre había experimentado la bendición de conocer al Señor y su palabra. Pero pasa algo en la vida de ese hombre. Y comienza el capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿En qué? En abundancia. Y contrajo con parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Un rey malvado, un rey que no amaba a Dios, un rey que no obedecía la palabra del Señor. Se dice, otra versión dice que fue que el parentesco consistió en que él dio a su hijo a la hija de este rey. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Oiga, dígalo. ¿Qué dice? No unáis, porque ¿qué comunión hay entre la luz? Entre el creyente o el incrédulo, o con Cristo y verdad. ¿Qué concordia hay? Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas vacas y tal, y hizo hizo un amboche. Versículo 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Ahora, aquí un consejo. Cuando le inviten a comer, bueno, depende de la persona. Pero mire bien con quién se sienta a comer. Con quién comparte. Con quién puede establecer una relación de amistad profunda. ¿Por qué? Porque, diga, en las comidas no son malas, son buenas. A nadie le gusta la comida, no diga. Las comidas son buenas. Pero hay cosas, hermanos, que son para bendición o son para maldición. Procure que cuando usted se sienta a comer con alguien, sea con un propósito, como se nos ha enseñado, pero un propósito en Dios. Amén. Este hombre, Acab, que era un rey malvado, perverso, que no amaba a Dios, que adoraba a ídolos y no a Dios, le dice a este hombre que amaba a Dios, que honraba la palabra y que de por sí ya era casi como suegro, por así decirlo, o familia, le hace una propuesta. Por eso le digo, hermano, en las comidas, cuando un novio, cuando alguien pretende una muchacha, ¿qué le dice el muchacho a la novia? Salgamos. Quiero invitarte a buenas. Y valga la publicidad, pero bueno. Quiero invitarte, Margot. Quiero invitarte. ¿Para qué? Diga, detrás de tu invitación hay una propuesta. Hay propuestas buenas, diga conmigo, hay propuestas buenas y sanas. Si usted me invita a comer en su casa, hermano, que sea por bien. Yo creo que es por bien, porque usted es mi hermano. Pero si es un inconverso, diga, ponga el pez del ojo. Si es soltera o soltero, pele el ojo.
Dice aquí luego, escuche bien. Y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quiere venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, ¿qué fue lo que le dijo? Dígalo usted, léalo usted. Ahora, párelo ahí. ¿Era él como él y el pueblo como el pueblo? Diga, él se enlazó con su tío. Se echó de ahí perdido. ¿Dónde estaba él? En abundancia. ¿Dónde estaba descuidado? Diga, peló cable ahí. Se peló ahí. Yo soy como tú. Él no era como Acab. El pueblo de Judá, ¿qué había sido sucedido con el pueblo de Judá? Había sido enseñado en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Israel no obedecía la palabra de Dios. Pero él se enlazó con sus dichos. Diga, él se echó no digo yo un tiro o un take. Toda una caja se echó. Se ató. Ahora, fíjese. Además dijo Josafat, rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. A pesar de eso, él mantenía cierto temor al Señor. Llegan ahí unos cuantos profetas y usted sabe, sí, suba porque ustedes los van a vencer, le van a quitar, lo van a vencer. De alguna manera este rey Josafat le dice a Acab, chico, no habrá un profeta de Dios por ahí. Usted está tomando la relación de las cosas. Le digo, bueno, sí, por allá hay un hombre, pero ese hombre cada vez que me habla, no me habla una cosa buena. Ahora, no sé cuántos habían ahí, cuántos profetas había. ¿Qué? ¿Dice 400? Imagínense, 400. Subí y andá, y yo está como 400. Pero de alguna manera, entre esos 400, diga, la palabra no se pela. Si la palabra te educa a ti, ella te va a educar a oír y a reconocer la voz de Dios. Él le dijo, chicos, buscame otro hombre. Buscaron a un hombre llamado Micaía y le dijeron, mira, ves que te manda a buscar el rey. No le vas a hablar cosa mala al rey. Pero una cosa dice ese hombre. Vive el Señor, que yo hablaré lo que Dios diga que yo haga. Diga, hermano, diga usted mismo, Señor, mi compromiso es contigo. Hablaré lo que tú me digas que haga, no lo que la gente quiere oír. Ahora, este hombre le dice al rey, bueno, subí, sí, subí que vas a ganar, lleváis sobrado. Pero el rey malvado, aún mira, sabía que no le estaba diciendo la verdad. Y yo me dije, habla la verdad. Habla la verdad. Yo le digo, bueno, está bien. Para resumir, te van a pasar por el frío. No, que eso no es así, que no pueden agarrar, no manden para allá para la cárcel. Y cuando yo regrese sano y salvo, yo le voy a ver la cara. Le digo, bueno, si Dios no habló por mí, pero Dios habló por mí, yo no te voy a ver a ti. Ahora, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Qué hubiese hecho usted en ese caso? Hoy nadie responde. ¿Qué hubiese usted hecho en ese caso? Si escucha la palabra de Dios y le dice, si tú vas a ser derrotado, ¿qué haría usted? Pero ¿qué había que? Ok, pero ¿qué implica obedecer? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiese ido? No hubiese ido. Pero este rey fue. Y bajo una condición, fíjese. Y es así como el mundo procede delante de Dios. Él le dice, acá le dice a Josafat, Josafat, vamos a hacer una cosa. Vestite vos los trapos reales que vos tenemos. Pero yo me voy a disfrazar. Y salieron a la guerra.
Y la Biblia dice que el rey de Siria, si no me equivoco, a ver, vean, el rey de Siria, ¿sí? Había dado la orden la siguiente: no peleen contra chicos y grandes, maten solo al rey de Israel. Esa es la orden. Y cuando ellos entraron a la batalla, la Biblia dice que entonces miraron al que estaba vestido de ropas reales, a Josafat, ¿verdad? Y lo iban a linchar. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando hemos tomado una decisión contraria a lo que Dios ha dicho, cuántos nos matamos a nosotros mismos echándonos la culpa? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué si Dios me había dicho? ¿Por qué si Dios me dijo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero ¿sabe qué hizo Josafat en medio de su problema? Diga, clamó a Dios. Porque lo habían rodeado. ¿Él estaba en desobediencia o no? Sí. Pero él clamó a Dios. Y dice la Escritura que Dios lo apartó de él y fue librado. Ahora aquí dice la Escritura que entonces vino un soldado a la aventura, tiró una flecha. ¿Y a quién le cayó? Al que se disfrazó. Dígase a sí mismo: si Dios no libra, no valen los disfraces. No valga lo que yo haga. Si Dios no edifica, si Dios no cuida, en vano es lo que yo hago. Pero si me he descarriado del camino, en la desobediencia, clamo a Dios, Él siempre responderá y obrará a nuestro favor. Amén. Haga así, hermano. Échese la culpa por un lado. Échese el peso para un lado. Diga, no se atormente ya por lo que hizo ayer, por la mala decisión que tomó y que todavía usted recuerda y se culpa por eso. Si usted clamó al Señor, Él le ha apartado de esa situación. Él es bueno y amplio en perdón. Ahora, escuche bien, porque lo que viene ahora, hermano, es algo que está muy enlazado. Dios lo libró, pero dice que después de estas cosas vino a su casa en paz, pero se le apareció un profeta y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Dios. O sea, no quedó sin ser corregido. Él había establecido en los caminos del Señor. Y por una acción de esta, desagradó a Dios, pero Dios lo libró. Pero vino la palabra para corregirlo. Ahora, ¿se acuerdan cuando leímos que cuando Él enseñó la palabra de Dios, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de alrededor y nadie osó levantarse en guerra en contra de Él? Cuando Él se desvió del camino de Dios, cuando Él tomó una senda diferente, Dios lo perdonó, sí, pero diga, eso abrió puertas. Puertas. No fue Dios que quiso que eso aconteciese. No era que el diablo pudiera más que él, o fue que la palabra falló, no, o que la palabra comenzó una cosa y luego entonces la palabra permitió otra cosa. Diga, no, su decisión ocasionó una ruptura en su cobertura o en su cuidado. Diga, la palabra nos da linderos de protección, de ayuda, de auxilio, de todo lo que Dios pueda tener en nosotros.
Pero si nos salimos de ese lindero, vamos a padecer. Y dice la Escritura entonces que a pesar de todas esas cosas Dios lo reprende, pero en el capítulo 20 dice la Escritura, pasadas estas cosas, él a pesar de eso, hermano, él siguió haciendo lo que él había oído. Estableció jueces, empezaron a seguir enseñando y todas estas cosas. Pero diga, hubo un acontecimiento en el mundo espiritual.